en la soledad de Alaska, bajo el cielo perturbante y gris, mis secretos se escondían mejor que nunca. Bienvenidos a Memorias del Asesino, donde exploramos las mentes más oscuras y los crímenes más impactantes de la historia. Aquí descubrirás los detalles ocultos, las historias no contadas y los misterios más escalofriantes. Prepárate para adentrarte en lo macabro y lo desconocido. En las heladas tierras de Anchorage, Alaska, un panadero con una sonrisa amigable escondía un oscuro secreto, la cacería más macabra jamás registrada. Como un hombre común se convirtió en un monstruo. En el silencio de los bosques, yo no era solo un panadero, no, era un cazador. Y ellas eran mi presa. Robert Hansen, conocido como el del Ártico, secuestraba mujeres jóvenes, las llevaba al desierto y las cazaba como animales. Su fachada de hombre tranquilo y su doble vida intrigaron a una nación. Hoy exploraremos qué llevó a Robert Hansen a convertir el paisaje salvaje de Alaska en su propio terreno de caza. No fue un impulso, no. Fue mi propio juego. Y siempre ganaba en él. Nació el 15 de febrero de 1939 en Esterville, Iowa, en una familia de inmigrantes daneses. Desde muy pequeño vivió bajo la estricta crianza de su padre, un panadero que era severo y emocionalmente distante. Su infancia estuvo marcada por el rechazo y una creciente ira interna. Hansen era un niño tímido y reservado, características que se acentuaron por un marcado tartamudeo y un caso severo de acné que dejó cicatrices en su rostro, convirtiéndolo en objeto de burlas y rechazo por parte de sus compañeros de escuela. Sí, claro. Desde que tengo memoria, mi vida estuvo marcada por el silencio y la humillación. En la escuela era el blanco de las burlas, el chico que nadie quería cerca. No sé por qué. Pasé mi infancia en un mundo donde nadie miraba lo que yo era. Y luego cada mirada era un juicio y cada día una lucha para no desmoronarme. Este entorno hostil le generó un profundo resentimiento, especialmente hacia las mujeres que lo rechazaban constantemente. Mientras otros niños formaban amistades o exploraban relaciones, Hansen se refugiaba en actividades solitarias, como la caza, donde desarrolló una habilidad extraordinaria para rastrear y abatir animales en los bosques. Este pasatiempo no solo le daba un sentido de control, sino que también sembraba las semillas de las fantasías que lo llevarían a convertirse en uno de los asesinos más notorios de Alaska. Los insultos me hicieron fuerte, pero también me enseñaron a esconderme. En su adultez, Robert Hansen parecía el epítome de un ciudadano modelo. Era un hombre trabajador, conocido en su comunidad de Anchorage, Alaska, como el respetado dueño de una panadería local. Los vecinos lo describían como amable, reservado y dedicado a su familia. Era esposo y padre, roles que desempeñaba con aparente normalidad, construyendo una fachada impecable que ocultaba lo que realmente se gestaba en su interior. Sin embargo, esa imagen pública era solo una máscara cuidadosamente elaborada. En su interior, Hansen albergaba un monstruo impulsado por años de resentimiento, traumas no resueltos y fantasías violentas. Ellos me veían como un buen hombre, el panadero trabajador, el esposo dedicado, el vecino tranquilo, el hombre amable. Pero eso era solo lo que yo quería que vieran. En mi interior había un lugar oscuro, un monstruo que siempre estuvo ahí, esperando su momento para salir y ser libre. El modus operandi de Robert Hansen fue uno de los más escalofriantes y únicos en la historia criminal. Combinaba su habilidad como cazador experto con una frialdad meticulosa
para perpetrar sus crímenes en el vasto desierto de Alaska, un escenario ideal para ocultar sus macabros actos. Hansen apuntaba principalmente a trabajadoras sexuales y bailarinas exóticas, mujeres que consideraba fáciles de manipular y que, según él, no serían buscadas intensamente si desaparecían. Con frecuencia las atraía ofreciéndoles dinero o prometiéndoles un viaje en su avión privado, jugando con su aparente imagen de hombre respetable. Ellas confiaban en mí. Creían en mis promesas de dinero o un simple viaje en avión. Cosas banales. Pero lo que no sabían era que yo ya había decidido su destino. En el desierto, yo era el cazador y ellas, mis hermosas presas. Hansen utilizaba su avión privado para transportar a las mujeres a áreas remotas y desoladas de Alaska. Este elemento hacía que su modus operandi fuera casi imposible de replicar o predecir, ya que su conocimiento del terreno y su habilidad como piloto le daban acceso a zonas inaccesibles para otros. La caza humana, una vez en el desierto, liberaba a sus víctimas, dándoles una aparente oportunidad de escapar. Pero esto no era más que el inicio de su cacería. Armado con un rifle y utilizando sus habilidades de caza, perseguía a las mujeres como si fueran animales, disfrutando de la sensación de poder absoluto. Este era, para él, el clímax de su fantasía, un juego mortal en el que él tenía todas las ventajas. En ese momento, yo era Dios. Decidía quién vivía y quién moría y cómo debía hacerlo. Hansen ocultaba los cuerpos en lugares recónditos del terreno, marcando en un mapa las ubicaciones con cruces. Este mapa, descubierto más tarde en un allanamiento, se convirtió en una pieza clave para conectar a Hansen con múltiples asesinatos y desapariciones. Este modus operandi refleja no solo su habilidad técnica como cazador y piloto, sino también su profunda necesidad de control y dominación. Para Hansen, la caza no era solo un crimen, sino una manera retorcida de vengarse de un mundo que, según él, lo había subestimado y humillado desde su niñez. Las desapariciones frecuentes de mujeres comenzaron a alarmar a la comunidad, pero la policía enfrentaba dificultades para encontrar pistas sólidas. Cada cruce en mi mapa representaba más que un lugar, era una victoria, un símbolo de poder sobre un mundo que siempre me había menospreciado. En esas tierras vastas y desoladas, yo era intocable. Allí, lejos, las reglas de la sociedad no eran nada. Nadie podía humillarme, nadie podía detenerme. Y cada marca era la prueba de que finalmente yo tenía el control. La caída del panadero carnicero se inició el 13 de junio de 1983, cuando Cindy Paulson, una joven de 17 años, logró escapar de su cautiverio. Hansen había intentado secuestrarla, y tras una intensa lucha, ella logró huir y alertar a la policía sobre su experiencia aterradora. Su testimonio fue crucial, ya que proporcionó detalles sobre el secuestro y la tortura que había sufrido. Pensé que lo tenía todo bajo control. Nunca es así. Había perfeccionado cada detalle, cada rutina, mis mentiras, mis planes, todo. Nadie sospechaba de mí. Y el desierto siempre me protegía. Pero entonces ella, se le ocurre escapar. En un instante todo mi mundo se tambaleó. Su huida fue como una grieta en una pared sólida, dejando al descubierto aquello que había trabajado
por aquello que había trabajado tan duro para ocultar. No podía creer que una sola persona pudiera desmoronar años de decisiones, años de precisiones y cuidados. Fue entonces cuando me di cuenta que mi tiempo se estaba agotando. La policía, apoyada por un perfil criminal elaborado por el agente del FBI Roy Hazelwood, identificó a Hansen como un sospechoso clave. Las autoridades obtuvieron una orden para registrar su casa y su avioneta, donde encontraron joyería de víctimas desaparecidas y un mapa con marcas que indicaban lugares donde había enterrado cuerpos. A medida que se le presentaba la evidencia, Hansen finalmente confesó sus crímenes, admitiendo haber asesinado al menos a 17 mujeres entre 1970 y 1983. Cuando la policía llegó a mi casa, encontraron joyas de mis víctimas y un mapa marcado con los lugares donde había cuerpos enterrados. Pese a mis intentos de negar los crímenes, la evidencia fue abrumadora y contundente. Finalmente, confesé haber asesinado al menos a 17 mujeres. Hansen fue arrestado en 1983. Durante el juicio, confesó haber asesinado al menos a 17 mujeres. Fue condenado a 461 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Sí, finalmente. No pude huir de mi propia oscuridad. No pude escapar de mi propia historia. El perfil psicológico de Robert Hansen revela a un individuo profundamente perturbado y con características antisociales. Desde una edad temprana, mostró comportamientos problemáticos, como el incendio intencional de un garaje escolar, lo que resultó en su condena y diagnóstico de depresión maníaca con episodios esquizofrénicos. Los análisis psicológicos posteriores indicaron que Hansen tenía una baja autoestima y un historial de rechazo por parte de las mujeres, lo que lo llevó a desarrollar una necesidad compulsiva de conservar objetos de sus víctimas como trofeos. Este comportamiento sugiere un conflicto interno grave relacionado con su deseo hacia las mujeres y su incapacidad para establecer relaciones sanas. Además, se le diagnosticó un trastorno bipolar, que requería tratamiento para controlar sus cambios de humor explosivos. Su personalidad fue descrita como infantil y obsesiva, lo que contribuyó a su comportamiento criminal. Hansen también era visto como un cazador experimentado, capaz de planificar meticulosamente sus crímenes mientras mantenía una fachada de normalidad en su vida cotidiana. Desde joven, siempre luché con una profunda inseguridad, un sentimiento de rechazo, especialmente hacia las mujeres. Mi necesidad de control y poder se convirtió en una obsesión. Las veía ir y venir, y eso me daba rabia. Llevándome a cazarlas como si fuera un depredador. Aunque traté de mantener una apariencia normal como panadero, esposo, no sirvió de nada. Dentro de mí había un conflicto que no podía controlar. Esa dualidad que no me dejaba ni dormir a veces. Esos impulsos oscuros. Finalmente, tomaron el control. Y eso me llevó a cometer actos inimaginables. Comparado con otros asesinos seriales, Hansen destacaba por su habilidad de combinar meticulosidad y crueldad. Su caso plantea la pregunta de si un seguimiento más cercano a los comportamientos agresivos durante su juventud podría haber prevenido sus crímenes.
El caso de Hansen resalta la importancia de tomar en serio las señales de comportamiento antisocial extremo desde una etapa temprana. En el desierto no hay reglas, ¿no? Es un espacio libre. Tú las inventas y las modificas a cada rato en tu juego. ¿Crees que sus crímenes pudieron haberse prevenido? ¿Qué opinas de su perfil psicológico? Déjame tu opinión en los comentarios. Gracias por quedarte hasta el final. Si te interesa más contenido de este tipo, no olvides suscribirte y seguirme en mis redes sociales para más contenido.